La verdad es que este es un tema bastante complejo de manejar por la cantidad de posturas que pueden existir en el mundo entero. De hecho, la Biblia tiene diferentes interpretaciones dependiendo el vaso que esté interpretando. Mateo capítulo 24, verso 44 es la base de todo lo que hemos estado conversando y tiene que ver con estar preparados. ¿Preparados para qué? ¿En qué consiste todo esto? Voy a hacer un breve resumen para poder comprender de qué se trata este tema. Lo primero que nosotros tenemos que comprender, número uno, es que Dios creó al hombre con un propósito. Dios hizo al hombre con el propósito de que lo representara a él en la tierra. De hecho, cuando después de haber creado los animales y todo lo que existe, el Señor Dios dijo: hagamos al hombre conforme nuestra semejanza. Es decir, ¿qué nos hace distinto a las creaciones, los animales, lo que se mueve en el mar, lo que se mueve en el aire, lo que se mueve en todos lados? Lo que nos hace distintos es de que Dios, su imagen y semejanza. Entonces, la idea de Dios de haber creado al hombre, lo puso en la tierra para que lo representara y a través de su vida él pudiera gobernar. Lamentablemente no lo hizo así. Todos conocemos parte de la historia. El hombre se desconecta de Dios por causa de la desobediencia. El hombre comienza a crear civilizaciones de acuerdo a su capacidad intelectual, que en ese sentido Dios no se la quitó a un 100%, sino que disminuye la capacidad intelectual del hombre. Y el hombre comienza a crear diferentes civilizaciones. Vino un diluvio, luego nos encontramos con la Torre de Babel encabezada por Nimrod, un hombre que quiso llegar al cielo según su propio conocimiento. Entonces vemos a lo largo de la historia del hombre que en su intento por buscar la eternidad falla, porque lo único que nos puede reconciliar con Dios es una muerte inocente, que en este caso fue Cristo. Da su vida, derrama su sangre por nosotros y entonces podemos entrar. Pero aquí hay un punto muy importante y aquí yo quiero ser lo más didáctico posible. No puedo cambiar el tema y voy a tratar de darme a entender en lo máximo y suplicarle a los hermanos que traen sus invitados los puedan contextualizar con todo lo que vamos a hablar esta noche, ¿verdad? Entonces tienen la responsabilidad de enseñarles a sus invitados, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Ya les dejé una responsabilidad. Ok. Esta gráfica nosotros la estudiamos hace 2 semanas atrás. Yo solamente voy a mostrar esta gráfica para poder comprender los tiempos, para poder entender en qué etapa estamos, y voy a hacer un breve resumen rápido para poder comprenderlo. Todos sabemos de que en Cristo se marcó un antes y un después. Por eso que de alguna manera nosotros no podemos perder de vista este punto. Sobre todo los que tienen pensamientos ateístas, que yo siempre he creído que no existen ateos, simplemente personas que carecen de información. Esa es mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque un ateo, lo más fácil, lo más sencillo es decir Dios no existe, ¿verdad? Pero es lógico, una persona que no tiene el conocimiento de Dios, que no ha comprendido las cosas de Dios, tal vez que no ha tenido una fuente de información, lo más fácil es decir Dios no existe. Pero tú y yo sabemos de que Dios es más real de lo que nosotros creemos, ¿verdad que sí? Y eso tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con lo que hemos vivido, tiene que ver con los frutos, tiene que ver con todo lo que el Señor nos ha permitido experimentar. Además de eso, agregando a todas las experiencias que nadie te las puede robar, nadie te puede quitar de que Dios es real, nadie nos puede robar eso. Entonces, sin embargo, para un pensamiento ateísta rápidamente, uno de los nombres más atacados en la historia es el nombre de Cristo.
Han intentado, de hecho, el imperio romano intentó por mucho borrar el cristianismo. Y se dieron cuenta, y partiendo de los tres grupos religiosos de la época de Jesús, me refiero a los fariseos, me refiero a los escribas y los saduceos, que ellos fueran un grupo de religiosos que ellos intentaron con todas sus fuerzas borrar el cristianismo. No pudieron, creyeron que lo podían lograr matando al líder y por eso lo crucifican, pero no pudieron. Entonces, ¿qué ocurre? Se dieron cuenta de que mientras más cristianos perseguían y mataban, seguía creciendo. Entonces todos conocemos y hemos estudiado en algún momento que en el año 300 después de Cristo, Constantino viene y hace un sincretismo, porque él encabezando el imperio romano, ellos quisieron dominar, pero lograron tolerar ciertas creencias del cristianismo y se fusiona. Y ahí es cuando se babiloniza el cristianismo y comienzan en las iglesias a aparecer imágenes, etcétera, y comienzan a ocurrir cosas que no están escritas en la palabra, hasta que aparece un hombre que hace una protesta y dice: no, no es así. La escritura dice esto. Se comprenderá que en la antigüedad era difícil discutir con los líderes, porque en primer lugar la lectura no estaba a la mano de todos. No todos sabían leer. Entonces los que tenían la capacidad de lectura o los que leían tenían un poder. Te estoy hablando hace 500, 600 años atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, gracias a Dios, tenemos más información y podemos acudir a la escritura y poder entrar y tener una panorámica más clara. Jesús vino hace 2000 años aproximadamente, vino a morir a la cruz del Calvario, y entonces desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta esta etapa que es esta línea que vamos a ver, que hemos estado estudiando, yo voy a hacer un resumen, se conoce como el periodo de la gracia. ¿Qué ocurre? Jesús dejó asentado algo: todo el que crea y sea bautizado será salvo, pero hay libertad para no creer. Entonces hoy en día los hombres, al igual que los días antes del diluvio, muchas personas tal vez no creen, muchas personas tal vez pudieran tal vez asumir de que todo esto pudiera ser una farsa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos hombres que deciden no creer, hay muchos hombres como en el África que deciden creer que la vaca es un dios. Hay muchos que deciden creer que el sol es un dios. Y entonces no pasa nada. Hay un periodo de gracia. Sin embargo, Jesús le dejó una delegación a sus seguidores: predicar el evangelio, la buena noticia, que Jesús murió y a través de su muerte se le dio la oportunidad a todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Entonces, por eso se conoce como el periodo de gracia, y la palabra gracia que se utiliza en la Biblia es un regalo inmerecido. ¿Qué ocurre? Esto termina, el periodo de gracia termina con el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Hay historias que aparecen en la Biblia, que la Biblia las describe, y aún arqueólogos han confirmado que la Biblia, que lo que se declaró existe. Hay pruebas de eso. Y una de las cosas, por ejemplo, vemos cómo Dios protege a un Noé y toda su familia en medio de un diluvio. Vemos cómo Dios se ocupa en enviar mensajeros a la casa de Lot y decirle: salgan porque voy a destruir Sodoma y Gomorra. El mundo está a punto de está al borde del colapso, y todos sabemos que es así. De hecho, tiene que ocurrir un estallido a nivel mundial, un colapso a nivel mundial, en donde esa va a ser la plataforma para que aparezca el anticristo.
que eso nos toca hablar la próxima semana a propósito. Entonces, ¿qué ocurre? Rápidamente el Señor ofrece y sale en su palabra que Él decide tomar a la iglesia, a los que fueron fieles a Él, decide tomarlos y sacarlos. ¿Por qué? Porque viene un periodo complejo y este periodo está dividido en dos etapas de 3 años y medio, 3 años y medio y 3 años y medio. Toda esta etapa se conoce como la gran tribulación. De hecho, esta etapa tan bien descrita en la Biblia, la han tomado un montón de películas, como el 2012, el día final, Armagedón, el día de la independencia, y un montón de películas que han sacado para explicar un poquito eso, porque llama la atención. Tiene mucha acción ese periodo y sale en la Biblia. Pero lo que el Señor nos dice, que Él nos ofrece sacarnos de esa etapa, sacarnos de todo lo que va a venir y de todo lo que va a pasar acá. Esta etapa se conoce como la ira del diablo contra la iglesia. Aquí, los que van a ser arrebatados no ven muerte, pero los que pasan acá tienen que morir. Eso lo hablamos. ¿Se recuerdan? Díganme menos. Ok. Sí, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ok. Yo estoy haciendo un resumen, porque esto ya lo hablamos. Ok. Entonces, después de que terminan estos 7 años, pero sí es importante que si les quedan dudas, pregunten. Al final ustedes pueden preguntar y apunten ahí en alguna esquinita para poder ver realmente si podemos contestar esa duda. Entonces, este periodo termina, son 7 años, mientras la iglesia está en una boda de 7 años. Luego regresa. Y aquí viene otra etapa en su segunda venida, que aquí es donde todos lo vean, todos lo van a ver. Absolutamente todo el mundo va a ver a Dios. La primera etapa esta no, porque es una venida secreta, pero aquí todos lo van a ver. Todos. Lamentablemente la iglesia que se queda en este periodo tiene que morir. Me pudieras buscar y yo quisiera para poderle poner un toque bíblico. Si pudieras buscar, Marcelito, Apocalipsis capítulo 20. Búsquenlo por favor, porque ahí describe todo lo que estamos hablando. Mientras el pastor lo va leyendo, yo me voy a ir a la gráfica para que ustedes me sigan ahí. Desde el verso 1 en adelante, por favor. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañaran más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Necesito que todos estén pendientes de esto. Esta etapa dice que primero desciende el Señor, mandan un ángel adelante y atan a Satanás por 1000 años. ¿Sí? Pero también descendieron los que recibieron facultad de juzgar. Hubo tronos. Es decir, ese grupo son todos los que fueron arrebatados. Todos los que el arrebatamiento es un premio. O sea, el arrebatamiento no es para toda la iglesia. El arrebatamiento es para gente que se metió con Dios. No para personas que a medio, no. O sea, aquel que tomó la decisión de buscar a Dios, de amar a Dios y de meterse en ese premio. Por eso que el único que halló gracia en la tierra fue Noé. Había un conflicto ahí, entonces es un premio el arrebatamiento. Entonces cuando venga en su segunda venida el Señor,
viene con aquellos que recibieron facultad de juzgar. Vamos, sigue leyendo por favor, pastor. Vamos. Ahí está. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Ok, vi también a quienes, las almas ¿qué? De los que murieron, ¿en qué etapa? No, tiene un nombre. Ok, aquí hay, en esta etapa, ustedes están viendo aquí hay una resurrección. Esta resurrección es un premio para los que dieron su vida aquí. El tema es que por eso se llama el periodo de gracia. Aquí, hoy en día, tenemos el privilegio de nosotros estar metidos con Dios y optamos por buscar su rostro. Por eso tú viniste hoy, ¿verdad? Ok, porque tú anhelas más de Él. Entonces hay un premio para los que buscaron más al Señor. Ahora, los que no lograron tal vez entender esto tan grande, van a tener que cruzar esta etapa. Pero ya se pierde el periodo de gracia. Y en esta etapa, la gente que quede aquí, el cristianismo que quede en esta etapa, tiene que morir, va a morir. Porque en cierto modo no valoró la sangre de Cristo durante este periodo. Entonces, para poder tener opción de eternidad, va a tener que derramar su propia sangre. Me explico. Entonces, aquí hay un punto muy importante que no pueden perder de vista. Sigue leyendo, por favor. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Ok, ¿por qué está hablando de bienaventurados los que fueron parte de la primera resurrección? ¿Por qué? Porque aquí se ve la primera resurrección, está hablando de este periodo, todo este periodo. Porque aquí murieron por Cristo, dieron su vida por Él. No aceptaron la marca, no aceptaron, no doblegaron sus convicciones y ellos tuvieron que morir. Ahora, por haber dado su vida, resucitan aquí para reinar con Cristo 1000 años. Pero los que no resucitan en esta etapa, ¿para qué? Sigue leyendo, por favor, pastor. Mira, para que podamos lograr captar lo que está leyendo el pastor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lado de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Ok, ahí estamos. Para ahí, Marcelito. Entonces, logramos captar todo esto, ¿verdad? Ok, periodo de gracia, para que nos ubiquemos en qué periodo estamos, es este. Estamos aquí. Está a punto de terminar el periodo de gracia. No sabemos cuándo termina. Y termina con el arrebatamiento.
Es decir, todos los que hoy, por eso que somos dichosos los que hoy estamos buscando al Señor. Por eso que somos dichosos, por eso que es tan importante. Mira, te voy a cambiar este. Sí. Gracias. Entonces, somos dichosos porque hoy estamos aprovechando de buscar al Señor. Pero hay un detalle. Como siempre ha ocurrido, ocurrió en el cielo, ocurrió en el huerto del Edén y ha ocurrido en todas partes. Lamentablemente, como está a punto de ocurrir esto, la Biblia dice que no sabemos el día y la hora. Por eso que tenemos que estar preparados para entonces ser guardados, arrebatados. Un grupo es arrebatado, otro grupo que no se consagró tiene que pasar esta es una oportunidad. No sé si lo logran ver, es una oportunidad, pero es una oportunidad difícil porque tiene que morir. Y el que muere lo resucitan aquí para reinar y para estar una eternidad con el Señor. Pero el que se selló, el que no fue capaz de dar su vida, lamentablemente no resucita aquí, sino que resucita acá. ¿Para qué? Para juicio. Y ahí se ve que quienes estaban inscritos en el libro de la vida, pues iban a pasar una eternidad. Por eso que el mensaje de Jesús es tan importante. Hoy todavía no se ve nada. Hoy nosotros miramos alrededor, pero todavía no se ve nada. Sin embargo, el Señor viene antes de lo que nosotros imaginamos. Ok, entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. ¿Qué día? En su venida, cuando venga. ¿Por qué lo digo? Porque aquí también lo dice. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús les dice: yo me voy, pero voy a regresar. Y entonces los discípulos le comienzan a preguntar: pero si tú regresas, ¿cómo vamos a saber tu regreso? Y entonces él comienza a dar una serie de información con relación a las señales del horno. Y aquí surge la pregunta: ¿cuál es la actitud que tenemos frente a las indiscutibles evidencias de que el Señor viene? ¿Cuál es nuestra actitud? Por eso surge el tema y por eso surge el nombre. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros, ¿qué dice ahí? Esto sale en todas las Biblias. Toda Biblia, independiente del credo, toda la escritura dice esto. Entonces, por tanto, también vosotros estad preparados, que el libro vendrá a la que no piensas. En cualquier momento viene. Por eso, ¿cuál es la enseñanza? Prepararnos. Ahora, hay algo interesante que se me escapó, lo voy a mencionar. Miren, por favor, lo que dice acá. Pablo dice: por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ok, aquí hay algo muy importante. Porque uno tal vez pudiera obviar estos temas. Pero ¿cómo alguien puede amar la venida de Cristo si no sabe de qué se trata eso? Por eso que tenemos que estudiar esto. Si vas esta información, es el resultado del amor. No sé si me doy a entender. O sea, el que ama su venida, porque tú te imaginas que el Señor venga y tú nunca te enteraste, nadie te enseñó de que Él venía. Esto, por eso es tan importante que conversemos este tema, y por eso que que esto se predica a través de las redes sociales también. ¿Por qué? Porque se le otorgó una corona. ¿Quiénes usan coronas? Los reyes. Por eso leímos hace un momento que se les dio trono a los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? Los que fueron arrebatados, los que amaron su venida.
O sea, es una información tan potente, es una información tan poderosa que todo el mundo debiera de saber esto. O sea, todo el mundo debiera de conocer que Cristo dijo, mire, yo les doy a ustedes la opción de conocer esto. Porque si ustedes aman el regreso, aman mi venida, ustedes van a recibir una corona. Ustedes van a ser premiados. O sea, yo sí, eso, yo sé que hace calor, pero no lo sé. Entonces, yo creo con todo que ser un motivo de gratitud. O sea, eso tiene que ser un motivo de gratitud tremenda. Todo esto es un cosmético. O sea, todo esto es un cosmético, los ministerios, todo esto es un cosmético. Creo que la raíz del mensaje principal es entender esto. Lo que Jesús vino a tratar de hacer cuando un montón de gente no lo entendió. Es más, lo crucificaron. Porque tuvieron la capacidad de poder comprender, si no tuvieron la revelación. Por eso que somos dichosos en recibir esta enseñanza o este mensaje. Amén. Entonces, aquí viene la pregunta. Ok, me tardé, pero eso tuve que resumir para poder contextualizar y que todos nuestros invitados, los hermanos que se están conectando, los que no pudieron estar en el estudio pasado, tuve que tomar tiempo y correr. Tal vez fue mucha información, pero esto ya lo habíamos hablado. Pero ¿de qué quiero hablar hoy? De esto. Mateo capítulo 24, verso 5. Son palabras de Jesús. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo favor, porque ya sabemos que el Señor nos va a dar el premio de ser. Pero hay un problema. Cuando los discípulos le preguntan en el capítulo 24 de Mateo, le preguntan a los discípulos, ¿por qué? Fíjate, viene Jesús y les dice, llevan a Jesús a dar un tour y le muestran todos los edificios que estaban en la ciudad. Entonces viene Jesús y les dice, ¿sabían ustedes que no quedará piedra sobre piedra? No quedará nada de esto. Y los discípulos se asustaron y le preguntaron, ¿cómo así que sí, todo esto se quedará destruido y no quedará sobre piedra? Estaba hablando de un colapso, de una destrucción total. Entonces los discípulos le comienzan a preguntar y le dicen, pero explícanos. Entonces Jesús le dice, lo primero que tienen que saber es que cuando ocurran estas cosas, lo que más va a surgir en ese tiempo son engañadores. Es la primera señal, porque todos toman como señal, miren qué interesante, todos toman como señal los movimientos, las estrellas, los astros. Se me fue el nombre, era otro punto que ahora todo el mundo está pensando en eso. Todos los eclipses, todos están pendientes y obviamente viendo mucho con el tema del colapso financiero a nivel mundial. Pero hay un punto interesante. La primera señal que Jesús dijo, habrán un montón de engañadores. Miren por favor, para poder comprender qué fue lo que quiso decir Jesús ahí, lo primero que tenemos que analizar la palabra engaño. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en otros idiomas y la palabra engaño tiene una raíz en el Hebreo 77:23. Sinónimos que pudieran ir en el lugar de la palabra engaño, fraude, engaño, malicia, falsedad, vanidad o vacío. Entonces hay algo demasiado importante que nosotros no podemos perder de vista y que lo vamos a ver a medida que vayan pasando los textos, que nos vamos a impresionar, porque es muy fácil caer en el engaño. Por eso la Biblia es tan clara en el Salmo 101, dice, el que practica engaño no morará en mi casa. El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Estas son palabras de Dios. Es Dios diciéndonos, el que practica el engaño no morará. Entonces, ¿cuál va a ser una estrategia del enemigo para que tú te pierdas el gran premio? Engañarte. Eso es lo que hago. Quitarte ese privilegio. Eso va a enviar a un montón de gente, de personas a predicar por todos lados y que en realidad llevar en su corazón
engaño. Por eso que mucha gente no quiere saber del evangelio. La palabra que voy a usar, por eso, ¿por qué? Porque hay un montón de personas que la han el verdadero mensaje, lo han distorsionado. En primer lugar, una persona que predique la palabra tiene que ser una persona amada por Dios, tiene que ser una persona preparada. No podemos nosotros poner por eso que es tan delicado, que yo siempre lo he dicho, y probablemente alguien venga de una congregación. Mi afán no es señalar a nadie, porque es ser que estas personas estén heredando una conducta pasada, que personas y abren sus en cualquier lugar y ok, vamos a ver. No, no. La palabra es algo delicado, es tan delicado que una persona que mal use la palabra puede perder hasta su salvación y la salvación de aquellos que lo escuchan. Entonces, lo primero, hoy en día cualquiera quiere ser pastor, cual se abren iglesias por aquí, por acá, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que tenemos que entender, como leímos anteriormente, ¿qué dirán? Yo soy el Cristo. Y la palabra Cristo quiere decir ungido. Entonces, ahora van a aparecer un montón de personas que se van a sentir ungidas. Y en el final de los tiempos, antes de mi venida, antes de que yo venga, habrá muchos engañadores. Van a enseñar cosas vanas, van a enseñar falsedad, van a llevar a la iglesia a cometer un montón de errores, un montón de asancia. Entonces, la malicia, la falsedad, vacío, etc. Miren, ¿qué dice la Biblia? Salmos capítulo 4, verso 2 dice: hijos de hombre, quiere decir humanos, seres humanos, hijos de hombre, ¿hasta cuándo cambiarás mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? Mentira. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo buscas vanidad? ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Déjenme explicarles, por favor. Estaba refiriendo a la idolatría. Estaba refiriendo a las cosas que el Señor estaba guardando el corazón del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel terminó haciendo pura tontería, imitando otras naciones, imitando un montón de fiestas, imitando un montón de cultos, imitando un montón de cosas. Es más, lo primero que imita es lo siguiente. Lo primero que hacen cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que todas las naciones tenían un rey, lo primero que hicieron los bandidos, ¿qué le pidieron a Dios? Adivinen qué, un rey. Fue lo primero que hicieron. ¿Por qué Israel tenía reyes antes? Porque Dios era su rey, así es. Los bandidos no quisieron que Dios fuera su rey. Ellos querían ser igual que el mundo, igual que las otras naciones. No entendieron el mensaje. Entonces vino Dios y dijo: bueno, ¿quieren rey? Les doy un rey. Y les entregó un rey torcido. Y por eso el pueblo de Israel terminó perdiendo tantas bendiciones, porque tuvieron al frente personas que los condujeron, pero mal. Por eso es tan importante, escuchen esto por favor. Por eso es tan importante, y esto tienen que grabarlo en su corazón. Nunca un líder, nunca un apóstol o un profeta o un pastor puede entrar en el rango de un rey. Hay que tener mucho cuidado, porque desde el momento en que un líder pasa a idolatrar, aquí se está quitando de ese lugar a Dios. Por mucho que tenga de Dios, nunca perdamos de vista, y eso es lo que está pasando hoy día. Un montón de movimientos. A mí me gusta cuando hay movimientos grandes, movimientos fuertes que giran en todo el hombre. Es bien delicado.
Es una línea muy fina y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué reclamo es este? Este reclamo le está diciendo Dios, le está diciendo a los hombres: ¿hasta cuándo buscan lo vano? ¿Hasta cuándo ustedes quieren tener cosas terrenales y están perdiendo su capacidad de honrarme y de buscarme? Avancemos. Miren por favor este texto. Estamos hablando de que en el final de los tiempos, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Qué es lo que va a haber? Engaño. Miren por favor. Hay un reclamo de parte de Dios aquí contra los pastores o contra los líderes de Israel en la antigüedad. Isaías capítulo 56 verso 10 dice: los guardianes de Israel, ¿cómo están? ¿En qué condición están? Cuando dice que están ciegos, ¿qué les falta? Visión. No tienen visión. No hay visión. Están en el mismo lugar, no tienen visión. Entonces los guardianes de Israel están ciegos. Ninguno de ellos tiene. ¿Se dan cuenta lo importante de estudiar la palabra? Ninguno de ellos tiene conocimiento. Todos ellos son perros mudos. Ahora voy a explicar por qué está diciendo esto. No pueden ladrar. Están echados, sueñan y les gusta dormir. ¿Por qué es tan fuerte la palabra aquí? Porque ¿qué hace? ¿Para qué uno tiene un perro, por ejemplo, en un lugar? ¿Cuál debiera de ser su función según ese texto? Es guardar, ladrar, avisar que hay peligro. Entonces lo que está diciendo ahí: ustedes son como perros dormilones que no anuncian el peligro. Entonces aquí hay un gran reclamo de parte de Dios en contra de los pastores o líderes. Ahora voy a explicar. Miren lo que dice en el verso siguiente: son perros hambrientos que nunca se llenan. Es fuerte esta palabra. Son pastores sin entendimiento. Cada cual agarró su camino y solo se ocupa de sus intereses particulares, de sus propios intereses. Por eso esto que ustedes ven aquí es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque hay un montón en este momento, tal vez Cauquenes, Chile todavía está, yo lo encuentro. Yo he estado en varios países, en muchos lugares he escuchado palabra y me ha tocado predicar. Chile y especialmente Cauquenes todavía es conservador. Pero ya hay muchas iglesias en Estados Unidos que siempre está a la vanguardia, y en muchos lugares de Centroamérica en donde hay mucho cristianismo, donde las iglesias están moviendo sus límites y están tolerando cosas dentro de la iglesia impresionante. Y esas cosas que se están tolerando, Dios está reclamando, está diciendo: están siendo engañados. Están siguiendo cosas que no están siendo apropiadas. Entonces, una de las cosas que no podemos perder de vista es de que para que haya protección en la iglesia, y por eso yo les estoy predicando esto. Yo anhelo con todo mi corazón que todos, que me estén dando a entender y todos logren captar el mensaje. De verdad, con todo mi corazón. Para mí el tema que estoy hablando con ustedes es grave. De verdad. Yo he estado viendo últimamente las redes sociales y de verdad que ya da tristeza. Da tristeza cómo muchos ministros han ido cambiando sus convicciones. O sea, cambiando sus convicciones, un montón de ministros ya tolerando. Prácticamente no hay ninguna diferencia entre ser un hijo de Dios y ser una persona que no tenga conocimiento. Por supuesto, se tolera en personas que están empezando el evangelio. Se tolera en personas que están conociendo de a poquito. Pero ya en pastores, en líderes que están publicando, como hablábamos el domingo, que están sacando cosas del corazón para engañar. La Biblia llama ministros o pastores ciegos que no tienen visión, buscan sus propios intereses, no tienen entendimiento, no disciernen, dice en otra versión. Entonces, ¿cuál es mi deber? Mi deber es predicarles la palabra de tal manera que cuando el Señor venga, tú seas arrebatado.
Tú y tu familia. Con tus hijos, tu familia es una verdad tan potente, tan maravillosa, que los que aman su venida se les otorgará una corona. Pero ¿qué ocurre? Nadie quiere anunciar, nadie quiere decir las cosas, nadie quiere decir esto no es de Dios. Y eso es lo que vamos a tener cuidado siempre. Avancemos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, hablando del engaño. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, y a nuestra reunión con Él. ¿Dónde va a ser esta reunión? Muy bien, en las nubes. Es la episinagoge, la gran reunión. Entonces el apóstol Pablo está explicando y está diciendo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué nos ruegan? ¿Qué nos quiere decir Pablo en esto? Verso siguiente, que no seas sacudido fácilmente en tu modo de pensar. Primer punto, que seamos cuidadosos en nuestra manera de pensar. Ni os alarméis, y aquí viene un punto importantísimo. No te alarmes ni para los que están apuntando y les gusta el estudio de la palabra, ni por espíritu, número 1, ni por palabra, número 2, ni por carta como si fuera de nosotros, número 3, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Déjenme explicarles qué quiere decir esto. Número 1 está hablando de espíritu, número 2 está hablando de palabra y número 3 está hablando de carta. ¿Qué está diciendo ahí? Ten cuidado, dice Pablo, que seas sacudido en tu manera de pensar. Tal vez los que estamos aquí tenemos súper claro de que Cristo viene, pero en gran parte de muchas iglesias hoy ya se niega el arrebatamiento. Es más, por eso que hay que tener demasiado cuidado, porque es una línea demasiado fina en donde muchos creen que la gran tribulación tuvo que ver con la persecución de Hitler contra el pueblo judío. Y muchos vinculan que la gran tribulación ya pasó. Y aquí de repente vas a escuchar a algún teólogo por ahí en alguna iglesia o en alguna red por ahí decirte que la gran tribulación ya pasó y que en realidad Cristo ya vino, fueron arrebatados algunos y ya pasó. Por eso aquí está explicando el apóstol Pablo, está diciendo tengan cuidado. ¿Por qué? Porque va a ocurrir algo antes de que venga el Señor. Tengan cuidado con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Tengan cuidado, que no sean sacudidos tan fácilmente. Tengan cuidado, porque en el final de los tiempos lo que más habrá será engaño, correcto. Los van a engañar, va a haber engaño y mucha gente va a dejar de creer, mucha gente va a dejar de tener clara la película, mucha gente va a dejar de comprender todo lo que se está enseñando. Entonces, aquí viene el punto, para casi terminar, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí hay dos cosas: la apostasía y el anticristo. Son dos cosas que tienen que ocurrir, que probablemente nosotros como iglesia sí vamos a ver. Lo primero, ¿cómo se define la apostasía? Yo voy a dar una pincelada, porque la apostasía y el anticristo lo voy a ver la siguiente semana, porque es mucha información. ¿Qué es lo que yo quiero que tú te lleves en tu corazón esta noche? Número 1, sentirnos agradecidos con Dios por saber que Él viene pronto. Número 1. Número 2, el arrebatamiento es un premio para los fieles. Es decir, siempre valió la pena que buscara su presencia. Siempre ha valido la pena. Yo sé que puede haber mucha información, pero quiero que te lleves esto en tu corazón.
Jesús es tan bueno que Él usa diferentes estrategias para hablarnos. Solo imagina esto, que esta noche nosotros tengamos la oportunidad de estudiar esto. No es algo común y corriente, es algo que Dios quiso que fuera así. Ese es el primer punto. ¿Sabes por qué? Porque se sabrá en algún momento de que algo está pasando en el mundo entero, pero tú sabes lo que está pasando. Cuando comiencen a escucharse noticias de acá, noticias de esto otro, la Biblia dice, el mundo entero tendrá temor, tendrá terror de las cosas que vendrán, pero en el caso nuestro, dice la Escritura, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, no puedes perder de vista esto. El hecho de que tú esta noche y yo estemos nuevamente estudiando, probablemente hay algunos que manejan un poquito más de información que otros, pero el punto central de todo lo que esta noche yo he hablado, el punto central es, número uno, sentirnos dichosos de saber que tú y yo tenemos la oportunidad de ser arrebatados. Déjame explicarte. La venida de Dios va a ser como los días de Noé. Vino Dios y encontró un hombre de 500 años llamado Noé. Y le dijo: Noé, vas a preparar un arca, vas a preparar un gran barco, porque vendrá una destrucción a través de agua. Curiosamente, la Escritura dice que en aquellos días no había lluvia. La tierra se regaba con un vapor que salía de ella. Así dice la Escritura. Y entonces yo creo que Dios lo hizo a propósito. Y entonces, cuando empezó el anciano a construir el arca, todos lo miraban como un loco. Dice la Biblia, ¿por qué quise mencionar 500 años? Porque dice la Biblia que al año 600 Noé entró al arca. ¿Cuántos años estuvo construyendo y hablando? 100 años. 100 años diciendo bien una de nadie lo pescaba. Nadie lo pescaba. Así hay mucha gente que a lo mejor hasta se burla de que tú vengas a la iglesia. A lo mejor te señalan y se ríen de ti. A lo mejor te dicen: no puede ser que te volviste un canuto. ¿Cómo es posible? Te lavaron el cerebro. ¿Cómo tú puedes? O sea, tú puedes creer que la vaca es un Dios y no, eso lo ven bien. Y que tú vengas a una iglesia a cantarle y adorar a Dios, lo ven malo. Son trampas. Noé construyó, le hizo caso, sin caer una gota de agua. Construyó el arca. La construyó y la terminó. Y cuando terminó de construirla, comenzó a llover. Y dice la Biblia que se abrieron las compuertas del cielo y se abrieron las compuertas de la tierra. Todas las aguas subterráneas surgieron, salieron. Por eso el diluvio fue tan grande. Por eso que la explicación científica para decir cómo es que la tierra se llenó de agua, si aunque realmente lloviera 40 días y 40 noches, ¿cómo tendría que haber llovido para que se inundara la tierra? No puede. Las aguas subterráneas salieron. Así la Biblia lo dice: del abismo surgieron las aguas. Dios es Dios. Cerró todos los conductos y salió el agua. Y comenzó a llenarse todo de agua. Y así mismo lloviendo. Y el arca comenzó a moverse. Y la gente, ¿qué hizo? Dice la Biblia que la gente entendió el mensaje, que vino el diluvio. Pero fue tarde. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Lo mejor que nos pudo haber ocurrido
habernos encontrado un mensaje. Eso es lo mejor. Yo cuando escuché esto por primera vez, yo tengo que haber tenido unos 14 años tal vez, en una iglesia chiquita. Cuando yo supe que tenía la oportunidad, me enseñaron de que Cristo venía. Tal vez todavía mi nivel de análisis era maduro, pero dentro de mi madurez me emocioné tanto que eso fue lo que me movió a buscar y 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 a buscar, de tal manera que por eso me muevo a Guatemala, vivo 7 años allá buscando, aprendiendo. Después me muevo siempre buscando estar en la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que me ha movido a mí, por lo menos? El mensaje de esta noche, porque cobra sentido de que tú busques a Dios. Tú no puedes, no es que el enemigo ponga este pensamiento en tu mente, que no vale la pena venir a hacerle culto a Dios, que no, tú no necesitas buscar de Dios, lo necesitas. Tú y yo tenemos una necesidad de conectarnos con Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Por eso que tú sepas este mensaje, hacer iglesia, hacer culto a Dios, cantar y adorar, es como construir el arca en tiempos de sequía, que no todos lo entienden. Diremos: gracias por haberme entregado este mensaje. En serio, gracias por haberme dado este mensaje. La apostasía se define de 2 maneras. Apostasía quiere decir negar la fe, y también quiere decir cambiar de pensar. Por eso que no puedo dejar de hablarte esto. No puedo dejar de enseñarte de parte de Dios esto. Está en la palabra. Tal vez pudiera hablar un mensaje más simple, más sencillo, pero el Señor, sabes que Él quiere, y Él quería que esta noche recordaras: el arrebatamiento es un premio a la fidelidad. Vale la pena. Vale la pena. No dejen de buscarse. No dejen que el enemigo les robe esto. No lo permitan. No dejen que los afanes. No lo dejen. Dios lo que quiere es, Él te interceptó. Eso es lo que Él hace. Sabes que Él podría ir en persona, pero la Biblia dice que en persona tal vez seríamos muertos, pero envía mensajeros. Envía mensajeros. Envía mensajeros. Esta palabra nunca se mueva de tu hogar. Me bendice tanto ver varios matrimonios aquí. Me bendice verlos. Me bendice ver tu matrimonio, Juan Carlos. Me bendice verlos. Me bendice ver a Cris con su esposa. Me bendice ver a José, su esposa. Me bendicen verlos. Que me bendicen. Nelson, Dani. Esta palabra debe de ser la que ustedes guarden en su corazón. Y sabes algo, quiero decirte esto. Tengo 20 años de estar en Cristo. Escucha. Tengo 20 años de escuchar que Cristo viene.
Y tal vez al principio podía decir, ¿será que viene? Hasta que leí una porción de la palabra. Entendí que los muertos en Cristo resucitaban primero. ¿Sabes por qué? Porque murieron creyendo. Vivieron toda su vida creyendo que Cristo venía en la noche o venía en cualquier momento. Van a ser premiados. No sé cuántos años, espero predicar la palabra unos 40 años más. Si el Señor no viene. Pero si el Señor no viene todavía, que mis hijos recuerden a su padre haber enseñado. Viene. Tenemos que enseñar esto a todas nuestras generaciones. A lo mejor a nosotros nos va a tocar verlo cara a cara, pero si no nos toca ver muertos, cerramos nuestros ojos creyendo que Él venía. Cerramos nuestros ojos creyendo que Él venía. Ese es el premio. Entonces seguiremos predicando. Viene pronto. Siempre, con todo nuestro corazón. Yo bendigo cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús. Hay una alabanza que me gusta mucho. No sé si tú te la sabes, si no, Alvarito, que nos apoye, que tiene que ver que desde el cielo hasta nuestro corazón, trono a nuestro corazón. Esa alabanza me bendice muchísimo. A ver si la podemos cantar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, la apostasía y el anticristo. Este tema en el próximo capítulo en este medio a la misma hora. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. A ver si avanza y dar gracias al Señor con todo nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tengo la oportunidad de saber que tú vienes pronto. Tengo la oportunidad de saber que estás conmigo y me das la oportunidad de buscar tu rostro. No desaproveches el tiempo de la gracia. No desaproveches este tiempo. Este es el mejor tiempo para buscar su presencia. Es el mejor tiempo para anhelarle. Es el mejor tiempo para decirle, Padre, yo quiero y amo. En el nombre de Jesús. Cantamos esa alabanza, por favor. Por favor. Desde el cielo Hasta una cruz. hasta una cruz. Si pudieran subir los músicos, por favor. Demos todos, suban todos con todo nuestro corazón. A mi paso, siendo ciego, yo vi tu luz. Soy esclavo Tú, mi Señor, y tú mi Señor y eterno amor. tú me entregaste. Desde el cielo, desde el cielo hasta una cruz,
de tu trono. A mi corazón. Somos ciegos. Yo pude ver tu luz. Y tu luz. Soy esclavo. Y tú mi Señor. Y en mi eterno Alguien está agradecido acá que pueda decir a él. para honrarte, eterno, eterno amor. Te entregaste. me rindo Para amor, eterno amor, te entregaste. Me rindo, y parado eterno amor, eterno amor, te entregaste. Me rindo, para adorarte. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirnos a ti? Si siendo como somos, tú pusiste tu mirada en nuestras vidas. El creador del universo, aquel que el universo en su mano, puso su mirada en mí. Me ha dado la oportunidad no solamente de poder conocer de su amor, sino también darme la oportunidad de poder estar y poderle conocer. Señor, si hay alguien en este lugar que tenga un corazón puesto con la capacidad de decirle a Jesús: Señor, yo recuerdo la cruz del Calvario. Tal, pero Jesús no es una religión. Jesús es Dios. Se hizo hombre y no entre nosotros para mostrarnos su amor. Jesús dijo: todo aquel que crea en su corazón y confiese con sus labios: soy el Señor, pues yo habitaré con él. Jesús dijo: yo toco la puerta, y el que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Si alguien en este lugar quisiera decir: Señor, yo me encuentro contigo, pero no con una religión, sino una relación contigo, solo tienes que decirle vida. Y entonces, al igual que muchos de los que
te vas a dar cuenta que esto no es una religión, es una relación de amor. Si en tu corazón está el decirle a Jesús entre a tu vida, no es lo mismo saber de Él que Él esté en tu corazón. Solo tienes que hacer una oración muy sencilla y decir con palabras sencillas. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, solo tienes que repetir esta oración en forma genuina, sincera. Jesús, hoy te abro mi corazón y reconozco que eres tú el Señor. Públicamente te pido que entres a mi vida, que me perdones. Yo quiero tener un encuentro contigo. Te abro las puertas de mi corazón. Te declaro el... Amén. Si tú haces esa oración, es la decisión más importante que podemos tener en nuestra vida. La decisión más importante que es. Porque Jesús fue tan claro en decir que alguien lo hacía, tendría vida eterna. Es totalmente gratis. Por eso se llama el periodo de gracia, un regalo inmerecido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, ya tiene los ojos cerrados. Si alguien hizo esta oración por primera vez, házmelo ver con tu mano en alto, si tu mano derecha o tu mano izquierda. Si lo haces, eres bendecida. Por cuanto has hecho esa oración, no imaginas lo que va a ocurrir en tu corazón. Porque tú con una religión te encuentras Jesús. Con eso eres dichosa. Es una noche de salvación. Los hermanos te van a explicar de qué se trata. Así que hermana Yerti, dele un abrazo por favor. Bendiga la vida de esta joven. Reciba de parte de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque eterno amor es el arte de Dios. Porque desde el cielo, de su trono a nuestro corazón, Él nos amó y nos ve. Así que este tema que hablamos esta noche continuará. No se pierdan el próximo capítulo, por favor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia.